Dios mío. ¿Quién te dejó aquí, pequeño? Oye, espera. Este bebé es tuyo. ¿Por qué dejas a tu bebé en la basura? ¿Cómo una madre puede hacer eso? Una madre que quiere que su hijo viva. Por favor, cuide mucho a mi hijo. Que nadie, absolutamente nadie sepa que existe. No deben encontrarlo jamás, por favor. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Quién lo está buscando? No puedo darle explicaciones ahora. Solo prométame que lo va a cuidar como si fuera suyo. ¿Ya vio en dónde vivo? Soy una persona de la calle. Vivo en la calle. No tengo absolutamente nada para darle. Tienes lo que realmente importa, ¿verdad? Se ve que está enferma. Déjeme ayudarla. Venga. No. Nadie puede ayudarme. Si logras esconderlo a mi hijo, él puede vivir. Te lo suplico, por favor. ¿Esconderlo de quién? Dígame qué está pasando. ¿Anabel? Ay, por favor, cuídalo mucho. ¡Espere! ¡No se vaya! ¿Anabel? Anabel. ¡Ay, suéltame! ¿Dónde escondiste a tu hijo? Nunca te daré a mi hijo. No me tomes por idiota. Que yo misma vi que saliste del hospital con ese mocoso. Así que me vas a decir ahora mismo. ¿Dónde lo dejaste? Está lejos de ti. Lejos de todos ustedes. ¿Ah, sí? Me vas a decir dónde está. Porque ese mocoso es un problema. Dime dónde está. Y te dejo ir. Nunca te diré. Nunca. Él está en un lugar seguro. Suéltame. Tu mamá ya no va a volver. Lo siento mucho. Ella estaba corriendo para protegerte, porque esa mujer la estaba buscando. Tu mamá quería que te protegiera. Y eso es lo que voy a hacer. Yo no tengo nada. No tengo dinero. No tengo familia. Pero sí tengo estas manos para trabajar. Y este corazón para quererte. Perdiste a tu madre. Pero yo voy a cumplir su voluntad. Te voy a cuidar por el resto de mi vida. Suegrita, ¿qué le pasa? La veo enojada. La muy estúpida escapó del hospital. ¿Anabel escapó? Sí. Tomó el bebé,
aprovechó el cambio de turno de las enfermeras y escapó. ¡Desapareció! ¿Y nadie la vio? ¿Cómo sucedió? Aparentemente no. No sé cómo lo hizo. A duras penas podía caminar la muy estúpida. Tomó el bebé y se fue. Escapó. Liz, ese niño era lo único que me quedaba de Rodrigo. ¡Lo único! Hijo, ¿alguna novedad? Mamá, Anabel tuvo un accidente. ¿Qué clase de accidente? La atropellaron hace unas horas, cerca del hospital. ¿Ella está en el hospital? ¿Cómo está? No sobrevivió, mamá. Puede ser. No puede ser posible. Primero mi hijo, Rodrigo. ¿Y ahora Anabel? Esta familia está maldita. Mi nieto, ¿dónde está el bebé? ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde está? No lo sé, mamá. La encontraron sola. El bebé no estaba por ninguna parte. ¿Cómo que no estaba el bebé allí? Eso no es posible. A lo mejor lo dejó en algún lugar. Tiene que estar en algún lugar. Los policías estaban rodeando la zona, pero no encontraron nada. Ese bebé es mi nieto. Es el único recuerdo que me queda de tu hermano. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Mamá, escúchame, tranquila. Yo te prometo que lo vamos a encontrar. Voy a contratar a quien sea necesario. No te preocupes. Mira, bebé. Aquí vamos a vivir. No es mucho, pero al menos tiene techo. ¿No te gustó? ¿O sí? Supongo que tienes frío, ¿verdad? Vamos a ver qué puedo encontrar. Jamás imaginé que iba a utilizar estas cosas. Las compré cuando creía que iba a ser mamá. Iba a tener un bebé, ¿sabes? Así igualito que tú. Hace 3 años trabajaba en una casa. La limpiaba. No me pagaban mucho, pero al menos me alcanzaba para sobrevivir. Cuando supe que estaba embarazada, fui la mujer más feliz del mundo. Y le fui comprando ropita a mi bebé, poco a poquito. Pero no todo salió como yo lo esperaba. Perdí a mi bebé. No se vaya. No se vaya, por favor. Ayúdeme. No me puede estar pasando esto a mí. ¡Alguien!
Después de eso, mi vida se derrumbó. Empecé a vivir en la calle, pero nunca me deshice de esto. Lo llevaba conmigo a todas partes, como si algún día yo lo iba a utilizar. Y mira, hoy te encontré a ti. Como si el destino hubiese estado preparando todo este momento. Mira este. ¿Te gusta? ¿Sí? Sí, te gusta. Te lo voy a poner, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? A quien encuentre a mi hijo. Mi nombre es Anabel. Estoy muy enferma y me queda poco tiempo. Hay gente mala que quiere quedarse con mi bebé. Gente poderosa. Te pido que lo cuides, como si fuera tuyo. A cambio, tendrás tu futuro asegurado. Busca al abogado Fernando Castillo. Él te explicará todo. ¿Qué es todo esto? ADN. Acta de nacimiento. Tu mamá quiere que te cuide, pero yo no entiendo nada de papeles legales ni de abogados. Dice que mi futuro está asegurado, pero yo no necesito dinero para cuidarte. Yo ya te quiero. Yo perdí a mi hijo y tú perdiste a tu madre. Ahora vamos a estar los dos juntos. ¿Qué te parece? Vamos a hacer uno solo. Te prometo que te voy a cuidar. Y no por lo que digan estos papeles, sino porque ya te quiero. En tan poquito tiempo robaste mi corazón. Mañana voy a ir en busca de ese abogado para entender todo lo que está pasando. Descansa, mi pequeño. Mañana nuestra vida va a cambiar. Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor. Señora, mil disculpas. En este momento no puedo atenderla. No estoy aceptando casos de caridad. De todas maneras, si usted necesita una asesoría legal, puede ir a la Defensoría del Pueblo. Ahí la pueden ayudar. Yo no vine por caridad. Vine de parte de Anabel Fernández. ¿Qué fue lo que dijo? ¿De parte de quién? De Anabel Fernández. Ella me dijo que viniera aquí. Por favor, señora, siéntese. Siéntese, por favor. ¿Cómo conoció a Anabel? En realidad yo no la conocí. Yo encontré a su bebé y ella me suplicó que lo cuidara. Dios mío, finalmente lo hizo. ¿Qué? Mire, señor, ella me dejó estos documentos, pero la verdad yo no entiendo nada. Señora, ¿de verdad usted no sabe lo que tiene aquí? No, señor. Por eso estoy aquí. Por eso vine donde usted. No sé cómo explicarle.
pero prácticamente usted se sacó la lotería. ¿De qué está hablando? Anabel es viuda de Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza es el hijo mayor de una familia muy adinerada y muy poderosa de la ciudad. Lastimosamente, Rodrigo falleció en un accidente hace aproximadamente unos 6 meses. Sin embargo, él le dejó toda su fortuna a su hijo. No entiendo. Sigo sin entender. Señora, el bebé que tiene en brazos es el hijo de Rodrigo Mendoza. Es el dueño de una fortuna, es el dueño de millones, de empresas, de negocios. Y según estos documentos que Anabel y Rodrigo hicieron conmigo, a partir de este momento, la tutora legal del bebé es usted. Y también la albacea de la herencia. Mire, señor, la verdad es que a mí no me importa el dinero. Me da igual. Yo estoy muy bien así. Lo único importante aquí es que el bebé esté bien. Y de eso me voy a encargar. Eso se lo prometí a su mamá. Señora, me parece perfecto que usted piense así. Pero como le indiqué, usted ahora es la tutora legal del bebé. Y esto implica tener obligaciones y derechos. Pero también significa tener beneficios de la herencia que los padres le dejaron al bebé. A partir de ahora es su responsabilidad que al niño no le falte absolutamente nada. Qué día tan largo. Tu madre no fue ni al funeral. Debes hablar con ella. Necesita que alguien tome las riendas de la situación. ¿De qué situación? De todo. De las empresas, las inversiones, las propiedades. Ahora que Rodrigo y su esposa ya no están, alguien debe hacerse cargo. Acabamos de enterrar a mi cuñada. Y mi sobrino está desaparecido. ¿Tú vienes a hablarme de negocios? No, Ricardo. Yo no estoy hablando de negocios. Yo estoy hablando de nuestra familia, de nuestro futuro. Nuestro futuro puede esperar. A mí lo único que me importa es encontrar a mi sobrino. Ricardo, yo sé que estás triste, porque yo también lo estoy. Pero debemos ser realistas. ¿Realistas? Sí. Rodrigo ya no está. Alguien tiene que hacerse cargo. Pues ese alguien debería ser su bebé. Es el único heredero. Ricardo,
Un bebé no se puede hacer cargo de una empresa. Él está desaparecido. Puede que nunca lo volvamos a ver. No puedo creer lo que estoy escuchando. Estás hablando como si quisieras que no aparezca. No pongas palabras en mi boca. Yo solo estoy diciendo que debemos estar preparados para cualquier escenario. El único escenario que me importa es el encontrar a mi sobrino. Es lo único que le debo a mi hermano. ¿Y qué hay con lo que me debes a mí? Esta es nuestra oportunidad. Hemos vivido muchos años bajo la sombra de Rodrigo. Rodrigo no era mi competencia. Él era mi hermano. Para ti no, pero para la gente sí. Siempre fuiste el segundo, el que no importaba. No estoy listo para esta conversación. ¿A dónde vas? Lejos de aquí. A donde no pueda escucharte. Cobarde. Maldito cobarde. Si tú no vas a hacer lo que corresponde, pues lo tendré que hacer yo. Señora de Mendoza, señor Mendoza, muchas gracias por recibirme. Como les comenté, tengo una noticia muy importante que darles. El hijo de don Rodrigo apareció. ¿Es él? ¿Estás seguros que es él? Totalmente seguro. Hicimos las pruebas correspondientes de ADN y efectivamente es su sobrino. Gracias a Dios, mamá. Te lo dije, lo iban a encontrar. ¿Y esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué tiene a mi nieto? Ella es Natalia. Ella fue quien encontró al bebé. Y conforme a los documentos que Anabel y Rodrigo hicieron bajo mi asesoría, la convierten en tutora legal del menor. ¿Qué? ¿Tutora? ¿Usted me está diciendo que esa vagabunda es la tutora? Así es, señora. Y no solo eso, también es la albacea de la herencia. Esto quiere decir que ella puede controlar y disponer de la herencia hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que esta muerta de hambre es la dueña de todo esto? Señora Lisbeth, por favor, contrólese y cálmese. ¿Quiere que me calme? ¿Ustedes pretenden que yo acepte que esta vagabunda sea la dueña de la fortuna de los Mendoza? Lisbeth, basta. No. Tienes razón. Todo esto es un absurdo. ¿Quién me garantiza que no se trata de una estafa? ¿Quién me asegura que esta vagabunda no robó a mi nieto y falsificó los documentos? ¿Quién? ¿Quién me asegura eso? Señora de Mendoza, entiendo su desconfianza. Sin embargo, la señora Anabel y el señor Rodrigo prepararon todo este proceso y yo lo supervisé. Y no solo eso, todos los documentos están debidamente notarizados, lo cual los hace más que legales. Sin embargo,
Aquí tengo copias certificadas de absolutamente todo. Prueba de ADN, la herencia, el acta de tutoría, en fin, absolutamente todo. Si usted gusta, puede hacerlo revisar con sus abogados. Otra cosa más. Natalia y el bebé tienen derecho y obligación de residir en esta casa. Este es el hogar del heredero. O sea, que esta muerta de hambre va a vivir aquí, en mi casa. Técnicamente, esta no es su casa. Es la casa de su nieto. Y Natalia es la tutora legal. Por lo tanto, también tiene derecho a vivir aquí. Espero que todo esto esté claro. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? ¡Mamá! 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 ¿Qué te pasa? Lo que no entiendo es cómo mi hermano dejó una fortuna a una completa desconocida. Con todo el respeto que usted se merece, don Ricardo, pero creo que no está comprendiendo la situación. Entonces explíqueme. Porque yo básicamente entiendo que mi hermano y mi cuñada ignoraron a toda la familia. El heredero es el bebé, es decir, su sobrino. Eso lo entiendo. Lo que usted no está comprendiendo es que un bebé no puede administrar una herencia. Es por ese motivo que necesita una persona externa, es decir, un tutor o en este caso una tutora. Y esa persona es Natalia. Una mujer desconocida que vivía en la calle. Esa fue la voluntad de don Rodrigo y la señora Anabel. Entiendo que no fue una decisión fácil y no fue tomada así a la ligera. No lo entiendo. ¿Por qué podrían desconfiar de nosotros? Realmente no lo sé. Pero le puedo asegurar que don Rodrigo lo único que quiso fue el bienestar de su hijo y protegerlo. Y por ello tomó las medidas necesarias. ¿Protegerlo de qué? Nosotros somos su familia, ya se lo dije. Lo que sí puedo decirle es que a partir de ahora, Natalia es la tutora legal del bebé. Esto significa que ella va a administrar la herencia, al menos hasta que el niño cumpla la mayoría de edad. Mientras tanto, Natalia tiene derecho a vivir en la casa y hacer uso de todos los recursos de la familia. Ella va a tomar decisiones en cuanto a la educación, salud, en fin, absolutamente todo lo que tenga que ver con el niño. o sea que básicamente ella se va a encargar de controlar todo. Controlar no, ella va a administrar. Hay una gran diferencia en eso. No lo sé, doctor. Mi madre no lo va a aceptar. Don Ricardo, pues tiene que aceptarlo su madre. Es la ley. Le voy a sugerir algo. Ayude a su madre. Ayúdela a entender esta decisión. Créame, va a ser menos doloroso para todos. Tengo todos los documentos. Como se los indiqué. Ya le di una copia a su madre. Te quedaste dormidito. ¿Ya te cansaste de ver la tele? Gracias a ti estoy viviendo en una casa que nunca lo imaginé. Tu papá y tu mamá te querían mucho. Ellos querían que crecieras aquí. Y yo voy a hacer cumplir su voluntad.
Disfruta mientras puedas. Disculpe. Nada de esto es tuyo. Ni la casa, ni el dinero, ni esta vida te pertenecen. Señora, a mí no me importa el dinero. Yo estoy aquí por el bebé. A una indigente que le dan unos millones de dólares, no le importa el dinero. ¿Tú piensas que yo te creo? ¿Muerta de hambre? Piense lo que quiera. Yo sé por qué estoy aquí. Y eso es suficiente. Fue un golpe de suerte. Nada más. Pura suerte encontrar a ese niño. Pero nada de esto es tuyo. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo que es muy diferente. ¿Escuchaste? José Ricardo, quedamos así. Natalia, yo ahora me tengo que retirar. Pero antes de hacerlo me gustaría saber si tienes todo lo necesario. Tengo algo para ti. Es un regalo. Ya tiene grabado mi número. Cualquier cosa que necesites, por favor me llamas. No importa la hora ni el día. Muchas gracias por el celular, don Fernando. Usted ha sido muy buena persona conmigo. Es mi trabajo. Y a partir del día de hoy, tú te conviertes en mi cliente más importante. Natalia, quiero agradecerte. Gracias por ayudar a mi sobrino. Ya que vas a vivir aquí, quiero enseñarte la habitación donde te quedarás. Yo acompaño al abogado hasta la salida. Tú encárgate de la invitada. Muchas gracias. Después de usted. Permiso. Todo esto nos tomó por sorpresa. Nadie se imaginó algo así. Entiendo que todo esto sea difícil de procesar, pero le aseguro que todo está en orden. Gracias. Se lo ve un buen profesional. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué pasaría si le sucede algo al bebé? ¿Por qué me pregunta eso? Mire, le voy a ser sincero. Yo no confío en esa mujer. Recién la conocemos. Y me da miedo que le haga daño al bebé, a mi sobrino. No lo puede cuidar bien. En el caso hipotético que algo malo le llegue a pasar al bebé por negligencia o por malintención de la tutora, enfrentaría cargos criminales e iría a prisión. ¿Y los bienes? La herencia, quiero decir. Pasarían al familiar más cercano. ¿A cuál familiar cercano? Eso depende de varios factores, pero podría ser la abuela o a su vez su tío Ricardo. Entiendo. Gracias por aclararme mis dudas. Señora Lisbeth, espero que su pregunta
haya sido por pura curiosidad. Le aseguro que si algo malo le llega a suceder al bebé, yo personalmente me voy a encargar de investigar todo. Sí, la verdad es que yo quiero el bien para mi sobrino. Yo cuento con que toda la familia vele por el bienestar del bebé. Y como usted ya lo mencionó, es lo único que queda del señor Rodrigo. No le quito más tiempo. Me retiro. Gracias. Una buena tarde. Entonces, si desaparece ese bebé, todo quedará en manos del familiar más cercano. Interesante. Yo no voy a permitir que una muerta de hambre me quite la fortuna, me quite todo lo que me pertenece. Así que haré todo, absolutamente todo lo que está en mis manos. ¿Cómo te atreviste a instalar a esa vagabunda en mi casa sin mi consentimiento? Mamá, no tuve opción. Los documentos son claros. Ella tiene derecho a vivir aquí. ¿Derechos? Déjame ver si lo asimilo. ¿Me estás diciendo que esa vagabunda, que esa muerta de hambre, tiene el derecho de instalarse en la casa que fue de tu hermano? Es la tutora legal del bebé, mamá. Del hijo de Rodrigo, de tu nieto. Pues no me importa lo que digan los papeles. Esa mujer no es de nuestra clase, no tiene nuestra posición. Mamá, por favor. Tenemos que ser razonables. Razonables. Tu hermano, mi hijo, ya no está con nosotros. Y una vagabunda muerta de hambre quiere quitarnos todo. ¿Y tú quieres que yo sea razonable? ¿Qué te pasa? Mamá. Entiendo tu frustración, pero no podemos hacer nada ilegal. Pues busca la manera legal. Haz alguna cosa correcta, pero por primera vez, haz algo útil en toda tu vida. Está bien. Te prometo que voy a investigar todo sobre ella. Más te vale. Porque no voy a permitir que una muerta de hambre se quede con toda la herencia de mi nieto. Mamá, por Dios. El bebé sigue siendo heredero. Natalia solo administra los bienes. ¿Y sabes que eso me reconforta? Porque una mujer, una vagabunda, una muerta de hambre, de pronto maneja millones. Claro, ¿qué podría salir mal? A ver, mamá, relájate. Voy a hablar con los abogados. Debe haber alguna manera de revertir esa tutoría. Hazlo. Y mientras tanto, mantén a esa mujer fuera de mi vista, lejos de mi presencia. Mamá, por favor, eso es imposible. Vivimos en la misma casa. Ella está cuidando a mi nieto para quedarse con sus millones. No me vengas con caridad.
Yo sé que esa vagabunda tiene un plan. Y yo no voy a descansar hasta descubrirlo. Está bien, mamá. ¿Sabes qué? Te prometo que voy a resolver este asunto. ¿Sí? Más te vale. Porque si no, voy a tener que encargarme yo. No voy a permitir que nadie me quite lo que es mío. Mucho menos esa muerta de hambre. Natalia, esto es para usted. Dentro de este sobre hay una tarjeta de débito que está vinculada a una cuenta con suficiente dinero que Anabel y Rodrigo le dejaron a su pequeño, que por cierto, también se llama Rodrigo. Me gusta su nombre, Rodrigo. Sí, bebé, sí. Espero que esto te traiga mucha fortuna. Natalia, esto es suyo. Puede usar el dinero de inmediato. No me siento cómoda utilizando un dinero que no es mío. Técnicamente, el dinero es del bebé. Pero como usted es su tutora, tiene derecho a usarlo. Lo sé, pero me gustaría trabajar para ganarme las cosas por mi cuenta. Y lo puede hacer. Puede trabajar si usted quiere. Pero recuerde, ahora su trabajo principal y el más importante es cuidar de Rodrigo. No le puede faltar absolutamente nada. Acéptela. Nunca había tenido una de estas. Pues ahora la tiene. Úsela. Y no tenga culpa al usarla. Otra cosa, Natalia. Cuídese mucho de la familia Mendoza. ¿Cuidarme? ¿Por qué debería de hacerlo? Anabel siempre dudó de ellos. Es por esa razón que no dejó a ninguno de ellos como tutor de Rodrigo. ¿Pero por qué desconfiaré de su propia familia? Es su abuela, su tío. La sangre no siempre significa tener buenas intenciones. Anabel y Rodrigo tenían sus razones. Nunca me lo dijeron, pero ellos siempre se preocuparon por la seguridad del bebé. Pero, por favor, si llega a suceder algo, cualquier cosa, llámeme de inmediato. Muchas gracias por la advertencia, pero creo que no es necesaria. ¿Está bien? Por favor, cuídese y cuida del bebé. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. A las órdenes. Nos vemos. Ojalá no le pase nada malo por ingenuo a esta muchacha. Mira qué bonitas plantas. Ya mismo llegamos a la casita, mi amor. Faltan solo unas cuadras. No te preocupes. Sí, mi amor, no te preocupes. Ya mismo llegamos. Uy, ese solcito. Natalia, ¿qué hace caminando con el bebé bajo este sol? Estamos de regreso a la casa. Estamos bien, gracias. Insisto, está peligroso aquí. No puede andar con ese bebé en estas calles. No se preocupe. A mí me gusta caminar. Mire, ya sé que mi familia no le ha dado la bienvenida correctamente. Mi mamá está muy molesta. Y mi esposa, pues Lisbeth es Lisbeth. Pero yo no soy como ellas.
¿Y usted cómo es? Yo perdí a mi hermano, a mi mentor. Y ahora solo quiero cuidar de su hijo. Ese niño es lo último que me queda de Rodrigo. Lo único que quiero es verlo crecer, asegurarme de que esté bien. Si no lo hace por usted, hágalo por ese niño. Este calor está insoportable. Está bien. Solo porque tiene razón. El sol está muy fuerte. Vamos. Gracias por confiar en mí. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal sea. Bueno, ¿cuánto tiempo vive en la calle? 3 años más o menos. ¡Wow! Mucho tiempo. Debió ser muy difícil. Uno se acostumbra, o bueno, al menos aprende a sobrevivir. Entiendo. ¿Puedo sugerirle algo sin que se moleste? ¿Qué? Bueno, digo que ahora si tiene la posibilidad de comprarse ropa nueva, debería hacerlo. O algo más adecuado para su nueva situación. ¿Acaso le molesta mi aspecto? No, para nada. Solo digo que... Que parezco una persona de la calle. Que no encajo en su mundo de ricos. Natalia, no quise decir eso. Mire, si yo visto así, no es porque quiera o porque me guste, sino porque es lo único que tengo. Yo no voy a andar pidiendo disculpas por no verme como ustedes. Tiene razón. Me expresé mal. No quise hacerla de menos. Solo digo que ahora que tiene posibilidad de comprarse cosas, pues debería aprovechar la oportunidad. ¿Sabe qué? Ahórrese sus consejos de moda. Está bien. Pero mira, piénselo así. Rodrigo también necesita cosas nuevas. Pañales, biberones, ropa de su talla. Podríamos ir a comprar algo. Conozco muy buenas tiendas y no podría cargar con todo sola. Piénselo. ¿Por qué hace esto por mí? ¿Por qué es bueno conmigo cuando su familia me odia? Porque yo no soy como mi familia. Además, Rodrigo necesita a alguien de su lado. ¿Sí? ¿Quiere ropita nueva? Está bien. Vamos a ir a comprarle cosas a Rodrigo. Solo para él. Yo no necesito. Está bien, lo que usted diga. Y bueno, digo que si le gusta algo por ahí, podría aprovechar y... Solo digo. ¿Te quedó el vestido? No sé, me siento rara. Rara. Bueno, sal para verte.
¿Cómo me veo? ¿Tan mal me veo? No, para nada. Te ves muy bien. Parezco disfrazada. Nunca me había puesto algo así. Para nada. Al parecer ese vestido fue hecho para usted. Al parecer tu mamá no se equivocó en elegirte. Natalia, el bebé está llorando. Él solo necesita sentirse acompañado. ¿Puedes cargarlo, por favor? ¿Cargarlo? No puedo, de verdad que no puedo. ¿Cómo que no puedes cargar a un bebé? La verdad nunca he cargado a uno. Me da miedo lastimarlo. Ay. A ver, te voy a enseñar. Estira tus brazos y pon uno debajo del otro. ¿Así? Ajá. En un brazo colocarás su espalda y en el otro su cabecita. Ok. ¿Así? ¿Viste? Así de fácil se carga un bebé. Te está reconociendo. No puedo creerlo. Tiene los ojos idénticos a mi hermano. Aún no puedo creer que nunca hayas cargado a un bebé. Siempre quise ser papá. ¿En serio? Así es. Fue mi sueño desde joven. Tener hijos, criarlos, enseñarles cosas. Pero Lisbeth no puede tener hijos. Lo intentamos de todo. Lo siento mucho. Tranquila. Ya me resigné. Después de todo iba a ser tío. Debió ser muy difícil aceptar la muerte de tu hermano. Fue devastador. En un momento estaba vivo y de repente ya no. A Anabel esto le afectó muchísimo. Tanto que después del parto los doctores no sabían si ella iba a sobrevivir. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué tu hermano y tu cuñada no dejaron al niño con ustedes? Se supone que son su familia. Así es, o sea, no lo entiendo. Éramos cercanos, o al menos eso pensé yo. Hay algo que debes saber, Ricardo. El día que yo encontré al bebé, a Anabel la estaba persiguiendo una mujer. Ella era alta, traía... Es Lisbeth. Hola. Sí, está bien. No te preocupes. Ahora vamos, enseguida. Es Liz. Dice que mi madre está preguntando por nosotros, así que tenemos que irnos. Está bien, no te preocupes. Tenías que decirme algo, ¿verdad? No. Olvídalo. Ya después continuamos hablando. Bueno, quiero agradecerte mucho por este día. De verdad, hace mucho que no tengo un día tan tranquilo. Al contrario,
Gracias a ti por todo lo que has hecho. Sí, terminemos el helado primero. Es que está rico. Está bien. Me preocupa mucho el bebé. Esa mujer no tiene experiencia en cuidado de niños. ¿Qué crees? ¿Que no sabe lo que hace? Se la nota insegura. Suegra, cualquier error puede ser fatal para el bebé. Eso es exactamente lo que me preocupa. Una muerta de hambre, una vagabunda, criando al heredero de los Mendoza. Pero podemos hacer algo por el bien del niño. Dijo. ¿Qué propones? Hay que hacer todo lo necesario para que esa mujer se vaya de esta casa. Y así nos devuelva al bebé. Liz, me encanta cómo piensas. Siempre fuiste la persona ideal para mi hijo Ricardo. Gracias, suegra. Yo hago todo esto por el bien de la familia. Muy bien. Vamos a fabricar un plan para que esa mujer caiga redondito. Si es posible, grabarla para presentar toda esa evidencia. Para que no haya ninguna objeción en que ese bebé tiene que venir a nuestras manos. Y así quedarnos con todo. Y que ninguna muerta de hambre venga a robarnos nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por más mínimo que sea el error, cuenta. Ahora más que nunca tenemos que estar cerca de ella hasta que cometa un error. Un solo error necesito de ella. Liz, me alegra mucho poder contar con tu apoyo. Somos familia y tenemos que defender lo que es nuestro. Suegrita, yo voy a estar para ustedes siempre. Después de todo, somos familia. Somos familia. No voy a permitir. ¿Qué es todo esto? Fuimos de compras. Necesitábamos ropa nueva y cosas para el bebé. Qué rápido que aprendió a gastar el dinero de la familia esta mujercita. Yo no quería, señora. Ricardo fue... No estoy hablando contigo. Esto es lo que buscaba desde un inicio. Apoderarse de nuestra fortuna. Eres una cazafortunas. Nunca te interesó el bienestar del niño. ¡Solo su dinero! Mamá, eso no es cierto. Natalia. Toma al niño. Ve a tu habitación. Yo hablo con mi madre. ¿Todavía sales en defensa de esa mujer? Esa cazafortunas nos quitó todo nuestro dinero. No estoy defendiendo a nadie, mamá. Rodrigo y Anabel tuvieron esa decisión, no ella. Todavía la defiendes. Tú eres mi hijo. Deberías estar enfocado en cómo recuperar todo lo que es nuestro. Lo que nos quitó. Lo que nos quitó. A ver, mamá. Todo lo que hay es de mi sobrino.
no es nuestro. ¿Mm? No voy a discutir contigo de eso ahora. Recuerda, ¿de qué lado está tu lealtad? Tu madre tiene razón, ¿sabes? No empieces, por favor, ¿sí? ¿Por qué la ayudas? Ella es tu enemiga. Deberías mejor buscar la manera de quitarle todo, no de hacerte su amigo. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¡Reacciona! Estás perdiendo el enfoque. Ya estoy harto de que todos ustedes me digan qué es lo que tengo que hacer. Tal vez se ha puesto a pensar de que tal vez yo sé lo que hago. No sabes lo que estás haciendo. Suficiente. Necesito aire. ¿A dónde vas? ¿Qué no es obvio? A un lugar donde no pueda verte la cara. ¡Ay! Duérmete, mi niño, duérmeteme ya, que con los angelitos tú vas a soñar. Descansa, pequeño. Ha sido un día muy largo para los dos. Yo no sé qué hice para merecerte, pero te prometo que te voy a cuidar siempre. El bebé. Rodrigo. El bebé desapareció. Rodriguito. ¿Dónde está el niño? Rodrigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Rodrigo. ¿En dónde está Rodrigo? Deja de gritar como una verdulera. Mi nieto está aquí, conmigo. Está muy bien. Lo único que me alegra de todo esto es cuando escucho su nombre. Rodrigo. ¿Por qué se lo llevaron sin avisarme? Porque tú estabas dormida y el bebé estaba llorando. Así que yo lo tomé. Casi me muero del susto. Ya, deja de ser dramática. Él es mi nieto y yo tengo todo el derecho de estar con él. Pues esa también es mi casa. Así lo quiso su hijo. Y si vamos a vivir aquí, vamos a tener que acostumbrarnos a nuestra presencia. ¿Acostumbrarnos? Sí, señora. Le guste o no, ahora somos familia. ¿Familia? Tú nunca serás parte de esta familia. Si vives aquí, es porque la ley lo dictaminó así.
Pero entiéndelo muy bien. Tú jamás serás parte de nosotros. ¡Nunca! Tienes razón. ¿Sabes? Tú nunca vas a pertenecer a esta familia. Hagas lo que hagas. Eso no me importa. A mí lo único que me importa es Rodrigo. ¿Y quieres vivir así toda tu vida? ¿Rodeada de gente que te odia? No tengo otra opción. Sí la tienes. Te puedes largar y dejarnos al bebé. ¿Darles al bebé? Sí. Mira, nosotros te podemos dar una fuerte cantidad de dinero. Mucho dinero, el cual te puede ayudar a vivir una vida cómoda. ¿Me están ofreciendo dinero a cambio de Rodrigo? No. Tan solo te estamos ofreciendo una salida digna. Pues no. No tengo nada que pensar. Yo no les pienso dar a Rodrigo. Él es como mi hijo. Y yo no vendo hijos. Es un niño que encontraste en la basura. No es tu sangre. La sangre no es lo único que hace a la familia. Yo quiero a este niño. Yo lo cuido. Yo di mi palabra de protegerlo. Y así va a ser. Y escúchame bien. La próxima vez que se atrevan a tomar al niño sin mi permiso, llamo a la policía. Todo esto me lo tendrás que pagar. Mira, Rodriguito. Algún día tú vas a correr por estos parques. Vas a jugar con muchos niños. Vas a ser muy feliz. ¿Sabes algo? Antes no entendía por qué tus padres hicieron lo que hicieron. ¿Por qué te dejaron en manos de una desconocida, en lugar de tu propia familia? Pero ahora los entiendo. Tu familia no es lo que parece. Ellos aparentan ser una familia educada, con dinero. Pero en realidad, ellos están podridos. Ven, cariño. Eso. ¿Tu abuela? A ella solo le importa el dinero, lo que le pertenece. Como que si tú fueras una propiedad. Y tú no eres eso, ¿verdad? No. Tu tía Lisbeth se ve que es una mujer muy mala. De solo recordarla se me estremece el cuerpo. La última vez que hablamos fue cuando me negué a su propuesta. Ella me miró como si fuera un obstáculo que tenía que eliminar. Tus padres la conocían muy bien. Sabían de lo que era capaz. Por eso te protegieron. El único que se salva es tu tío Ricardo. Él es buena persona. Sí, mi amor. Eso. Pero aunque él sea buena persona, está rodeado de personas muy malas. Él no te va a poder proteger. No como lo hago yo. Tu mamá me eligió a mí.
Ella sabía que no tenía nada en esta vida. Y que cuando tú llegarías a ser lo más importante que tengo. Y tiene razón, ¿sabes? Rodrigo, tú eres como el hijo que nunca tuve. Y te quiero mucho. No voy a permitir que nada ni nadie te lastime. Mucho menos ellos. Mientras estés a mi lado y mientras yo pueda, siempre te voy a proteger. Ahora tú y yo vamos a ser uno solo. Sí. Uno solo. Listo, mi amor. Ya está tu leche preparada para la tarde. La vamos a dejar en la refrigeradora. Listo. Como unas gotas. El heredero tendrá una noche muy difícil. Ahora sí, Natalia. Vamos a ver cuánto tiempo duras. Todo va a ser mío. Perfecto. Si Ricardo no hace lo que le corresponde, pues lo haré yo. Igual. Siempre he actuado yo, mientras él se queda sentado lamentándose. Ahora sí. He terminado. Primero el mocoso y luego esa indigente. Y cuando todo termine, la fortuna será mía. Que empiece el juego. Mi amor, qué hermoso te queda tu ropita nueva. ¿Sí te gusta, verdad? Sí me gusta. Supongo debes tener hambre. Así que te vamos a calentar tu lechecita. Está perfecta, mi amor. Hoy tuvimos un gran día en el parque, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comer. Tome. Eso, mi amor. Aliméntate para que crezcas sano y fuerte. Ahora sí un descansito, ¿no es cierto? Sí. Ya. Hola. ¿Cómo estuvo el paseo? Muy bien, Ricardo. Hoy hizo un día hermoso en el parque. ¿Puedo cargarlo? Claro, ya comió y está tranquilito. Hola, campeón. ¿Me extrañaste? Hola, ya. Natalia, tiene las manos calientes. ¿Calientes? Está con fiebre. Tienes razón. No sé qué pasó. Estuvo perfecto todo el día. Dime, ¿come algo diferente? No. Solo le di la fórmula, pero es la misma de siempre. No hay tiempo que perder.
Debemos llevarlo al hospital. Está a 15 minutos, el auto está afuera, vamos. Está bien. Tranquilo, mi amor. Vas a estar bien. Te vamos a llevar al médico. Vamos ahora mismo, no hay tiempo que perder. Vamos. Natalia, por favor, tranquilízate, ¿sí? Siéntate. No puedo tranquilizarme si Rodrigo está allá adentro. Mira, solo cálmate. Los doctores están haciendo lo mejor que pueden. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si le pasa algo malo? Natalia, ven. Ven. Siéntate. Tranquila, respira. Todo va a estar bien. Si le pasa algo a Rodrigo, no me lo voy a perdonar nunca. Pero no es tu culpa. El bebé estaba bien, estas cosas pasan. Tranquilízate. Es que tú no entiendes, Ricardo. Yo no quiero volver a perder otro hijo. ¿Otro hijo? ¿De qué estás hablando? Hace 3 años, yo estaba embarazada. Iba a tener un bebé. Mi propio bebé. Trabajaba limpiando una casa. No me pagaban mucho, pero me alcanzaba. Yo era muy feliz con mi bebé. Un día, cuando iba de regreso a mi casa, un auto me atropelló y pasó de largo. Me dejó ahí en la calle, como si fuera una basura. Dios mío, Natalia, lo siento. Ese día perdí a mi bebé y perdí todo lo que tenía. Mi casa, mi trabajo, mi vida. Y me quedé en la calle sin nada. Natalia, de verdad lo siento. No tenía idea de que habías pasado por eso. Tranquila. Rodrigo es como el hijo que nunca tuve. Desde que lo encontré, supe que el destino me estaba dando otra oportunidad. No puedo perderlo. No soportaría volver a pasar por lo mismo. Hey, escúchame. No lo vas a perder. ¿Sí? Los médicos están haciendo lo mejor que pueden. Ya verás que se va a recuperar. Todo estará bien. ¿Y cómo estás tan seguro de eso? Porque esta vez no estás sola. Te prometo que todo va a estar bien. Gracias. Gracias por apoyarme y por no juzgarme. No tienes nada que agradecer. Tú claramente amas a mi sobrino como si fuera tuyo. Porque lo es. Es mío. Es lo más importante para mí. Te prometo que todo va a estar bien, ¿sí? Porque esta vez va a ser diferente. Tranquila. ¿Familiares del bebé Rodrigo Mendoza? Sí, doctor. Soy yo. Yo soy su tutora. ¿Cómo está? El bebé ya está estable. Tuvo una reacción alérgica a alguno de los componentes de la fórmula que le dieron. ¿Alérgica? Pero sí es la misma fórmula de siempre. A veces los bebés tienen intolerancias repentinas. Lo mejor es cambiar de marca. Les voy a dar una lista de alternativas. Qué bueno, doctor, pero dígame, ¿el niño está bien? Perfectamente.
Le acabamos de administrar medicación y unos minutos podrán verlo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Con su permiso. Ya ves, te lo dije, todo va a estar bien. Gracias por estar conmigo. No es nada. ¿Qué es esto? Mi nieto está internado en esta clínica y ustedes abrazándose. Señora, Rodrigo está bien. El doctor dijo que... Cállate. Todo esto es tu culpa. No sabes cuidar de un bebé. Eres un incompetente. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Y encima, te aprovechas en seducir a mi marido. Ofrecida muerta de hambre. Lisbeth, ¿qué te pasa? Aquí no está sucediendo nada. Eso me faltaba. Que salgas en defensa de esta vagabunda. Escúcheme bien. El bebé no tiene nada. Solo fue una reacción alérgica. No fue culpa de nadie. Natalia, por favor, ven con el bebé. Yo me encargo aquí. Escúcheme bien las dos. Natalia está cuidando al hijo de mi hermano. Yo no voy a permitir que la traten mal. ¿Me entendieron? Ricardo. Ricardo, nada. Estoy harto de este comportamiento. Con permiso. Ay, ¿Sí viste? lo vi perfectamente. Esa vagabunda se está quedando con todo. Primero la herencia. Mi nieto. Y ahora Ricardo. ¿Cree que se puede quedar con todo? Pero ahora más que nunca tenemos que deshacernos de ella. ¿A dónde crees que vas? Me voy de esta casa. No pienso vivir aquí ni un minuto más. Me parece excelente, pero no te vas a llevar a mi nieto. Pues lo siento mucho, señora. No me pienso ir sin Rodrigo. Él es mi hijo. ¿Tu hijo? Ese niño lleva mi sangre, no la tuya. Pues la sangre no lo es todo. Yo amo a este niño. Yo lo cuido, yo lo protejo. Y eso es lo que hace verdaderamente una madre. No me vengas con discursos baratos. Ese niño saldrá de esta casa sobre mi cadáver. ¿Entiendes? ¿Qué está pasando aquí? Que esta mujer se quiere llevar a mi nieto. Natalia, ¿qué pasa? ¿Te vas? Sí, Ricardo. Tu madre y tu esposa no hacen más que humillarme. Y yo no pienso aguantar más esto. Natalia, te entiendo. Pero mira, piénsalo de esta manera. Esta era la casa de Rodrigo. Él construyó esta casa para que su familia viva aquí. El niño merece crecer aquí. ¿Y qué pretendes que haga? ¿Que aguante más humillaciones todos los días de parte de ellas? Por supuesto que no. Si alguien se tenía que ir, seremos nosotros. ¿Qué estás diciendo? Esta es la casa de mi hijo. La construyó para su familia. Y yo soy su familia. Mamá, ella es la tutora legal del niño. Ella tiene más derecho a vivir que nosotros aquí. No me importa lo que digan los papeles. Esta casa es mía y punto. ¿Tuya?
Por si no lo recuerdas, esta casa era de Rodrigo. Y ahora le pertenece a su hijo. Natalia, por favor, quédate. Si alguien se tiene que ir, seremos nosotros. Yo no quiero que nadie se vaya de esta casa por mi culpa, Ricardo. Yo no vine a adueñarme de nada. Lo sé. Escúchame. Y por eso mereces vivir aquí. Yo lo único que quiero es criar a Rodrigo en un ambiente de paz. Y así será. Te prometo que así será. Nadie más te va a volver a molestar. ¿Y tú crees que eso sea posible? Por supuesto que sí. Solo déjame demostrártelo. Está bien, Ricardo. Me quedo. Pero si algo más vuelve a pasar, no lo pensaré y me voy a ir. No te preocupes. Tienes mi palabra. Ahora vámonos. Permíteme ayudar a subir. Lisbeth, ¿qué estás haciendo? Me voy de la casa. Yo no puedo seguir viviendo así. ¿De qué estás hablando? Estoy cansada, Ricardo. Cansada que defiendas a esa vagabunda. Y a mí me haces ver como la villana. ¿De qué hablas? Solo estoy tratando de cumplir la voluntad de mi hermano. Eso es todo. La voluntad de tu hermano. Tu hermano te dejó sin nada. Le dejó toda la fortuna a esa vagabunda. ¿Y nosotros qué? Liz, yo creo que lo mejor será que nos vayamos de esta casa. ¿Qué dices? ¿Irnos? ¿A dónde? Muy lejos de aquí, empezar de cero. Para que puedas hacer lo que tú quieras, mi amor. Está bien, mi amor. Estaba equivocada. Mira, lo mejor será quedarnos en esta casa por el bebé, por la memoria de tu hermano. ¿Estás segura? Sí, mi amor. Voy a hacer todo lo posible para llevarme muy bien con Natalia. Pero quiero que sepas que todo esto lo hago por ti, porque te amo. Ni loca me pienso ir a un simple departamento. Gracias, Liz. Eso es lo que quería escuchar. Pobre iluso. ¿Piensa que con un abrazo y un beso me va a convencer? Está equivocado. Si me quedo aquí, es porque voy a ser la dueña y señora de esta casa. He dicho. Mamá. Mamá, ¿qué tienes? Estás muy pálida. ¿Te sientes bien? No dormí muy bien. Tuve un sueño con tu hermano. ¿Qué soñaste? Que estábamos en la casa vieja. En la casa cuando ustedes eran pequeños, ¿lo recuerdas?
Y estaba tu hermano. Y me llamaba, quería decirme algo. Y me levanté con el corazón agitado. Quiero ir a verlo. Quiero ir a ver su tumba. ¿Me puedes llevar? Mamá, por supuesto que sí. Tú sabes que yo voy a estar para ti siempre, a pesar de cualquier cosa. ¿Quieres ir ahora? Sí, ahora. Necesito ir, abuelo. Está bien, vamos. ¿A dónde van? Lisbeth, voy con mi madre al cementerio. Quiere ir a visitar a Rodrigo. ¿Quieren que los acompañe? No, no es necesario. Voy a ir con Ricardo. Esto es algo entre madre e hijo. ¿Me entiendes, verdad? Entiendo. No vamos a tardar. ¿Estarás bien? Sí, de hecho iba al spa con unas amigas. Es más, ahora voy de salida. Muy bien. Cualquier cosa me llamas. Sí, ve con tu madre, no te preocupes. Vamos. Qué conveniente. La casa sola. Natalia y el bebé solos. Esta es mi oportunidad y no la pienso desaprovechar. Ya intenté enfermar a ese mocoso y no funcionó. Ahora tendré que ser más directa. Voy a desaparecer a ese mocoso y a Natalia. Y cuando estén muertos, la herencia pasará a Marilyn. Y ella con el corazón roto no va a durar por mucho tiempo. Así que toda la herencia será para Ricardo y para mí. Te ves como un angelito durmiendo. Espérame aquí. La verdad, yo también estoy cansada. Creo que un té me vendría muy bien. Esto de ser madre es nuevo para mí. Yo no estaba preparada para eso. Pero tú has hecho que todo sea más fácil. Espero que te esté gustando tener una madre como yo. Está un poco amargo el té. Yo también estoy cansada. Así que vamos a la habitación. Me siento un poco rara. ¿Eres tú? Tú fuiste la que persiguió ese día a Mabel. Tú fuiste la que la mataste. Te dije que no me estorbaras, pero no escuchaste. ¿Qué me diste?
Algo. Algo para que desaparezcas de mi camino. No, no. Por favor, no. Con el bebé no. Es que él es el problema. Mientras él viva, la herencia será solo de él. Pero tranquila. Tranquila que todo eso va a cambiar. El bebé tiene la culpa. Por favor. No puede ser. No puede ser. Ella fue la que me atropelló. Ella hizo que perdiera a mi bebé. Llegamos, mamá. Sí, hijo, muchas gracias por acompañarme. Está bien, tranquila. ¡Natalia! ¡Natalia! Natalia, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esa mujer? No lo sé, está inconsciente. Despierta, por favor. ¿Y mi nieto? ¿Dónde está mi nieto? Todavía tiene pulso. Está viva. Ven. Natalia. Por favor, despierta, ¿qué te pasa? Ricardo, el bebé no está en el dormitorio, no está en la sala, no está, el bebé no está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que llamar a la policía. Ayúdame. Tenemos que llevarla al hospital. En este momento. Vamos. Ricardo, ¿no me escuchaste? Mi nieto no aparece, hay que llamar a la policía. Eso no importa, es la única testigo. Si no, no sabremos qué pasó. Vamos. Vamos. Esa mujer tiene la culpa de todo. No voy a descansar. Voy a mover cielo y tierra hasta que mi nieto aparezca. Tranquila. Todo está bien, tranquila. ¿En dónde estoy? Tranquila. Estás en el hospital. Te encontré desmayada en la casa. Rodrigo. Rodrigo. Tranquila. Se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? ¿De qué hablas? Lisbeth. Ella se lo llevó. Lisbeth, eso no puede ser. Sí, Ricardo. Ella me puso algo en el té. Hizo que me pusiera mal. Y cuando ya no podía moverme, se llevó al bebé. A ver, no estoy entendiendo nada. Lisbeth es mi esposa. Ella jamás haría algo así. Pues lo hizo. Y no es la primera vez. ¿De qué estás hablando? Cuando yo encontré al bebé, había una mujer que estaba persiguiendo a Anabel. Traía peluca, gafas grandes, pero no le pude ver su cara. ¿Y eso qué tiene que ver con Lisbeth? Hoy vi el mismo disfraz. La peluca y las gafas. Era ella. Era Lisbeth. Ella fue la que persiguió a Anabel hasta que tuvo su accidente.
No. Eso no puede ser. Eso debe ser una equivocación. Y eso no es todo, Ricardo. Cuando salía con el bebé, vi que se subió a un auto. El mismo auto que hace 3 años me atropelló y me dejó abandonada. Fue ella. Fue Lisbeth. No. Ella fue la causante de la muerte de mi hijo. No. ¿Hasta dónde pudo llegar su ambición? ¿Cómo no fui capaz de ver todo esto? Tienes que detenerla, Ricardo. Ella tiene a Rodrigo. Él es indefenso, no se puede defender. ¿Sabes qué? Mejor voy yo. No, no. Natalia, cálmate, por favor. Tranquilízate. Todavía estás muy débil. Tienes que descansar. Ricardo, prométeme, por favor. Prométeme que lo vas a traer de vuelta. Te lo prometo. Yo me voy a encargar de todo. Voy a encontrar a Rodriguito. Y voy a hacer que Liz pague por todo lo que hizo. Tú descansa. Cuando despiertes, vas a tener a tu hijo aquí al lado. Descansa. Tiene que estar por aquí. Tiene que haber alguna prueba. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Hola Ricardo, en el spa. Me vine a relajar un poco después de todo el drama. ¿Por qué? Pasó algo muy grave. Natalia sufrió un envenenamiento. Y Rodrigo no está. ¿Qué? ¿Cómo que el bebé desapareció? No lo sé. Alguien lo tomó mientras Natalia estaba inconsciente. Dios mío. ¿Y Natalia está bien? Todavía no despierta. Los doctores no saben cuándo lo hará. ¡Qué horror! Voy para allá de inmediato. Voy a ayudarte a buscar al bebé. Está bien. Te espero. Llego en 1 hora. Aguanta, mi amor. Vamos a encontrar a tu sobrino. Mentirosa. ¡Maldita mentirosa! ¿Qué es esto? Centro médico. Lisbeth Torres. ¿Estaba embarazada? Lisbeth estaba embarazada. Se realizó aspiración UTE. Y decidió no tenerlo. Estaba embarazada y decidió no tener a mi hijo. ¿Pero por qué? Si ella me dijo que no podía tener hijos. Pero la realidad era otra. ¡Maldita Lisbeth! Ella nunca me amó.
Solo estuvo por mi dinero. Esto se acabó. Esto se acabó para siempre. Eso. Calladito se te ve más bonito. No seas fastidioso. No seas como tu madre Anabel y como tu padre Rodrigo. Me quisieron dejar sin nada, pero no van a poder hacer absolutamente nada. Ay. ¿Sabes algo? Te vas a reunir con tus padres. Sí. Arriba en el cielo. Ay. Estoy segura que me lo van a agradecer. Me van a agradecer porque ellos nunca hubiesen querido que te quedes aquí en este mundo cruel, solito y huérfano. Porque nadie me va a quitar lo que es mío. Nadie. Ricardo, menos mal que te encuentro. Fernando, ¿qué haces aquí? Natalia me llamó desde el hospital. Ya me contó lo del secuestro del bebé y lo del envenenamiento. Entonces ya lo sabes. Ricardo, yo sé más de lo que tú crees. Vine a la casa y revisé los videos de la cámara de seguridad. La cámara de seguridad. ¿Y qué encontraste? Vimos a una mujer salir de aquí con el bebé. Al principio no pudimos ver quién era. Pero luego analizamos el video y su figura, la silueta de esta persona. Era Lisbeth. Eso ya lo sé. Natalia ya me lo dijo. Ricardo, hay algo más que tú debes saber. Es un poco delicado. ¿Qué pasa? Cuando tu hermano sufrió el accidente, el informe policial indicó que fue un accidente. Que hubo una falla mecánica. Pero la verdad yo nunca creí eso. ¿Qué quieres decir? El carro de tu hermano era nuevo. Era imposible que los frenos fallen. Yo contraté a un investigador privado. Él movió sus contactos y consiguió los videos de las cámaras de vigilancia de tránsito de ese día. Había una persona que salió debajo del carro de tu hermano. Al principio no supimos quién era. Sin embargo, comparamos los videos y se trataba de la misma persona. Era Lisbeth. Esto no puede ser. Lisbeth. Ella saboteó el auto de mi hermano. ¿Pero por qué? Lastimosamente así fue. Puede ser. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no pude ver con quién me casé todo este tiempo? Ella tiene el bebé, tengo que irme. Espera, ya me encargué de eso yo. Antes de morir, tu hermano me pidió que yo instale un rastreador en el celular de ella. Ok. Tu hermano sospechó mucho de ella. ¿Y qué pasa? ¿Puedes rastrearla ahora? Sí. Sé la ubicación exacta de ella. Está a 30 kilómetros de aquí, afuera de la ciudad, en la vía que conecta al río Amazonas. El río. No puede ser. Ella quiere tirar al niño al río. Quiere deshacerse de él. La policía ya está yendo para allá. Vamos. No hay tiempo. Vamos. Luces rojas y azules. No puede ser la policía.
Tranquila, tranquila. Tú no estás haciendo nada malo. Todo normal, solo debe ser un operativo de control. Buenas tardes, señora. ¿Todo bien? Buenas tardes, oficial, dígame. Tenemos un reporte de un vehículo que coincide con el suyo. ¿Me puede mostrar su documentación? Sí, claro. Permítame un momento. Claro que sí. Señor oficial, no los tengo. Salí deprisa y me olvidé los documentos en la casa. No los tiene. ¿El bebé? Es mi hijo. Vamos a visitar a su abuela. Ella vive en las afueras. Señora, tenemos reporte de un secuestro de un menor. Baje ahora mismo. Esto es ridículo. Él es mi hijo. Señora Lisbeth Torres, queda detenida por privación de libertad a un menor. ¡Suélteme! Todo lo que diga será usado en su contra. ¡Suélteme! ¡Está equivocado! Tiene derecho a un abogado. ¡Suélteme! ¡Le estoy diciendo que está equivocado! ¡No! ¡Él es mi hijo! ¡Suélteme! ¡Es mi hijo! Vamos a un hospital para hacerle una valoración médica al bebé. Este es por mi bebé. Hace 3 años me atropellaste. Y me dejaste en la calle, como si fuera una basura. Hiciste que perdiera a mi bebé. ¿Tú eras la indigente de aquella vez? Mírala nada más. Más bien, deberías agradecerme. ¿Sabes por qué? Porque te hice un favor. Eres una muerta de hambre. ¿Qué le puedes ofrecer a un niño? Nada, nada. Natalia, por favor, no vale la pena. Ella me quitó todo lo que tenía. Mereces sufrir. Así es. Mereces sufrir. Pero lo va a hacer en la cárcel. Y por muchos años. Asesinaste a tu hermano, a su esposa. Quisiste matar a su sobrino. ¿Por qué, Lisbeth? ¿Por qué arruinaste a mi familia? Todo lo hice por ti. Por ti, mi amor. Yo quería que te quedes con la empresa, la casa, con toda la fortuna. No seas cínica, Lisbeth. Yo nunca te importé, solo te importó mi dinero. Y lo único que podías conseguir a través de mí, solo eso. Era porque... Encontré la prueba de embarazo. Encontré el certificado de aborto. ¿Por qué, Lisbeth? Me dijiste que no podías tener hijos. Yo lloré por eso contigo.
Lloramos. Pero yo no iba a tener un hijo contigo. ¿Qué? Es que mírate. Eres un mediocre. Ay, Ricardo. Si tú no hacías las cosas, pues tenía que hacerlas yo. Todo estaba saliendo bien. Hasta que apareció esta vagabunda. Está muerta de hambre. ¡Suficiente! Llévese a la oficina. Espere. Espérese. Ustedes dos se van a arrepentir de lo que me están haciendo. Siga. Oficial, ¿en dónde tienen a mi hijo? El menor se encuentra en el hospital para una revisión médica. Acompáñeme. Está bien. Vamos. ¿Por qué tardan tanto? No lo sé. Pero solo es una revisión, tranquila. El bebé debe estar bien. No voy a estar tranquila hasta tener a mi bebé en mis brazos. ¿Los familiares del bebé Rodrigo Mendoza? Nosotros. Les comento que todo salió a la perfección. El bebé no sufrió ningún daño. ¿El qué tiene? Mi bebé, mi precioso. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Con permiso. Natalia, muchas gracias. ¿Por qué me agradeces? Porque si no fuera por ti, jamás hubiéramos descubierto lo de Lisbeth. Mi hermano y Anabel no hubieran tenido justicia. Y de este pequeño, pues no quiero pensar que hubiera sido de él. No te preocupes. Esto es lo que cualquier madre haría por su hijo. ¿Dónde está? ¿Cómo está mi nieto? Está perfectamente bien. El doctor ya lo revisó. Gracias, Dios mío, gracias. Ay, mi amor, mi angelito. ¿Cómo está el bebé? Sí. Natalia, yo te ofrezco una disculpa. Te traté tan mal, te juzgué sin conocerte, te golpeé, te humillé. Y tú arriesgaste tu vida para salvar la de mi nieto. Gracias. Y en verdad, espero que me puedas perdonar. No se preocupe. Yo la perdono de todo corazón. Además, debemos trabajar todos juntos para que el bebé tenga una familia unida. Sí. Así es. Ahora sí seremos una familia unida. Sin secretos, sin traiciones. Todos juntos por este bebé. Natalia, las puertas de mi casa y de mi alma están abiertas para ti. De verdad.